Dios les bendiga. Vamos a fijarnos ya en la palabra del Señor para hoy, que está allí en el libro de Juan. El pastor ya no va a predicar del Espíritu Santo hoy día porque se salió el libro de Hechos. Pero vamos a ver ahí en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 39. Juan 7, 37 al 39. Un pasaje muy conocido. Nosotros vamos a tomar solo una parte del pasaje. Solo una parte. Es mucho más amplio el contexto. Es un pasaje bastante más amplio el que en el contexto donde está situado lo que vamos a leer nosotros hoy. Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Evangelio según San Juan, capítulo 7, del versículo 37 al 39. Ya decía, es un pasaje mucho más amplio, que tiene varios elementos que son narrados allí por el evangelista, ¿cierto? Juan. Pero nosotros vamos a fijar nuestra atención en esto que nos parece que, si bien el contexto es muy relevante, pareciera que lo esencial de ese día es lo que nosotros vamos a considerar en la lectura. Así que les invito a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Bendito sea el Señor. Se puso en pie diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amado Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu misericordia. En esta mañana, Señor, que nos enfrentamos una vez más a la reflexión de tu palabra para nuestra congregación, allá en Chihuayante, Señor, aquí en Tierras Blancas. Dios mío, pedimos la asistencia, aleluya, del único que nos puede sostener, el único que nos puede dar las fuerzas, el único que puede iluminar nuestra alma y nuestro entendimiento. Aleluya, a ti, Señor nuestro, que derrame de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para oír y para entender, para hablar y para expresar, Señor. Aleluya, todo lo que tengamos que decir en esta mañana. Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
el contexto es, ¿cierto?, la fiesta de los tabernáculos. El día de Pentecostés decíamos que estaba dentro de el contexto de la celebración del día de Pentecostés, ¿cierto?, cuando se derrama el Espíritu Santo. Aquí estamos en una ocasión anterior, ¿cierto?, que es la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta. Esta fiesta era una fiesta de 8 días. Los 7 primeros días, ¿verdad?, de la fiesta eran muy especiales, pero el octavo tenía un significado aún más especial, el último y gran día. Por eso dice, hermano, el último y gran día de la fiesta, ¿verdad? Porque la conclusión de esa fiesta era especial, era extraordinaria, ¿ya? Era un día de santa convocación, muy solemne, como consta en la ley, allí en Levíticos 23, 35 y 36, o en Número 29, 35. Allí nos habla de esta fiesta de los tabernáculos, esta ordenanza del Señor. Recuerde que todo lo que la iglesia debe hacer debe estar en el marco de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Por eso ellos celebraban esta fiesta. Pero hoy día vamos a hacer un detalle que usted va a poder notar cómo había un salirse también de los conceptos bíblicos. Y había una gran multitud, hermanos, de fieles, mucha alegría, mucho júbilo, gran algarabía, ruido, gente hablando, conversando, riendo, música, mucha música. Los levitas estaban allí para poner todo el talento, las danzas, las mujeres, los jóvenes danzaban. Había cada día muchos sacrificios, por lo menos eran 70 toros que se sacrificaban desde el primer día al día octavo, que era el más especial. 70 toros, hermanos, y una cantidad, casi 200 corderos y otros animales más. Además, esta fiesta, hermano, celebraba también el fin de las cosechas, así que era una fiesta muy abundante, con mucho regocijo además. Jesús se pone en pie en medio de este marco, hermanos, y alzó la voz el octavo día de la fiesta. Alzó la voz. En los 7 días anteriores, hermanos, los sacerdotes, acompañados por devotos, peregrinos especialmente, que venían de distintas ciudades, parecido a lo que sucedía el día de Pentecostés, que también Jerusalén era visitada por gente que venía de muchos lugares del mundo, que eran devotos, ¿cierto?, que iban a celebrar estas fiestas como una ordenanza, porque recuerden que un judío tenía que ir 3 veces, por lo menos, a Jerusalén al año, a celebrar estas fiestas especiales, relevantes. Hermano, llevaban un cántaro de oro con agua. Ellos, la ceremonia se hacía todos los días, y también el octavo era que iban al pozo de Siloé, a la fuente, a buscar agua en un cántaro de oro. Y mientras eso hacía el sacerdote, repetían, hermano, Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y el sacerdote y los que lo acompañaban repetían ese texto del Antiguo Testamento: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Lo hacían desde el estanque Siloé hasta el templo. Allí estaba el altar, que en ese octavo día de la fiesta, en especial ese día, el sacerdote daba 7 vueltas alrededor del altar. Los días anteriores solo una. El día octavo daba 7 vueltas alrededor del altar, quizás recordando lo acontecido en Jericó. Hermano, llevaba ese cántaro y rodeaba el altar, y antes de verter el agua que estaba en el cántaro, hermano,
la vertía en un cántaro que estaba allí dentro del altar, ¿cierto? Otro cántaro de plata vertía el agua en ese lugar. Esta ceremonia, hermano, sin duda era muy hermosa, pero no estaba determinada en la ley. Para algunos era símbolo del derramamiento del Espíritu Santo el día que se cumpliera la esperanza mesiánica. ¿Cuál es esta esperanza? De que iba a venir un Mesías, un libertador, un salvador a Israel, a rescatarlo de todas las penurias, ¿cierto?, que estaban viviendo, de todas las cosas dramáticas que vivían como nación y como persona, como persona individual. Esa era la esperanza mesiánica. Ellos simbolizaban traer estas aguas desde la fuente, ¿cierto?, al altar en el templo, con la venida del Espíritu Santo también. Concluida la ceremonia del derramamiento del agua, fue el momento que Jesús escogió para ponerse de pie y alzar la voz. Los maestros judíos acostumbraban a enseñar sentados. Entonces, sorprende que Jesús se pusiera de pie, siendo también un rabino sujeto a las costumbres de su tiempo. Jesús alzó la voz solo en 3 ocasiones, hermano. Se consigna que Jesús haya alzado su voz. Y claro, siempre fue para decir algo muy importante. En Lucas 8:8, hermanos, cuando está enseñando la parábola del sembrador, allí alza la voz, quizás para que todos escucharan y entendieran lo que él quería enseñar respecto a cuando el sembrador salió a sembrar y cayó la semilla en distintas tierras. Eso era muy importante, que cayera en buena tierra. También en Lucas 11:43, cuando le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. En Juan 11:43, ¿cierto? En ese relato es cuando Jesús resucita a Lázaro, y cuando sucede esto, él ordena a Lázaro salir del sepulcro. Y la última ocasión está en Marcos 15:37, cuando Jesús está en la cruz y dice su última palabra a gran voz allí en la cruz y fallece. Esas son las 3 ocasiones en que Jesús levanta la voz, aparte de la que estamos ahora. Son momentos especiales, sin duda, que Jesús se vio forzado a levantar la voz. El relato de Juan nos permite notar lo importante de la revelación, que Jesús lanza a gran voz, hermano. Como dice la Escritura, dice Jesús. Jesús se afirma en la Escritura para hacer esa proclama. Jesús apela a las Escrituras, ya que eso de llevar el agua desde el estanque, hermano, de Siloé al templo, no era una costumbre escritural, no la enseñó Moisés. Esto surgió de una tradición rabínica algunos siglos antes de Cristo, posiblemente después de la victoria de los sacerdotes macabeos, hermanos, que se levantaron, ¿cierto?, contra el dominio egipcio y contra Antíoco Epífanes, específicamente, ¿cierto? Había ahí una disputa, ¿cierto?, por Palestina entre egipcios y asirios, y ahí estaban ellos influidos, no solamente por el ejército y las tropas, sino que por la cultura que estaba generando muchas dificultades, corrompiendo la fe. Y los sacerdotes se levantaron. Desde ese periodo para adelante podría ser que esta costumbre de llevar el agua desde el Siloé al templo, hermano, comenzó. No era escritural, no la enseñó Moisés, no la enseña la Escritura. Jesús, que era testigo, hermano, de la crisis espiritual y moral, especialmente de la clase sacerdotal que gobernaba el país, que habían asumido costumbres que no estaban en el canon del Antiguo Testamento, que no habían sido dictados por Dios para su pueblo. Sale al paso de este error Jesús, puesto de pie y con voz en cuello, queriendo decir, el Mesías esperado está aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba revelando esa verdad que había estado allí, hermano, en la mente, había estado en la cosmovisión
religiosa de la nación por siglos. Ellos esperaban el Mesías, esperaban el derramamiento del Espíritu Santo, esperaban, hermanos, todos esos hechos prodigiosos de parte de Dios. Desafortunadamente, aunque los esperaban y aunque Jesús estaba con ellos, no lo reconocían. Que el Señor nos ayude a reconocer cada día, hermanos, su presencia, reconocer de su Espíritu Santo y de la necesidad que tenemos de Él. El Mesías esperado está aquí, quiso decir Jesús. Aleluya. No, como dice la Mishnah, ¿cierto? Que es un cuerpo interpretativo de las leyes judías, o lo que se conoce como la tradición oral, hermanos. Mucho estaba allí, esas enseñanzas, hermanos, estaban elaboradas por los rabinos, por los maestros, y eso, de allí salía esta costumbre. Sí, hermanos, el que cree en Él recibirá las aguas del Espíritu Santo. A esa hacía alusión Jesús. Jesús se levanta, ¿cierto?, para decir, aquí está la verdad, aquí está la revelación, aquí está el Mesías. No está en la tradición, no está en las costumbres humanas, no está en lo que las personas han generado, las costumbres que los hombres crean. Hacía alusión al agua que fluyó, hermanos, de la roca en el desierto. De allí nace esa idea, esas aguas que brotaban en el desierto. Lo que el Señor estaba diciéndoles es que Él mismo era aquella roca de la que los israelitas habían bebido agua para saciar su sed en el árido desierto. Eso estaba diciendo Jesús, así como el pueblo estaba sediento allí, hermano, en el desierto, al borde de la muerte, así también, hermano, está nuestra alma cuando está sin su Espíritu Santo, sin esa agua de vida que viene de su presencia, que brota como de una roca, que es Cristo para nosotros. El Señor está diciendo, hermano, que Él era el cumplimiento de símbolos del pasado, y esto coincide plenamente con lo que decía el apóstol Pablo, quien identifica a Jesús con la roca herida, brotando aguas, que salvó al pueblo que moría de sed en el desierto. Eso está en Éxodo 17:6, números 27 y 8, y obviamente la referencia de Pablo ahí en 1 Corintios 10:4. También el profeta Isaías dice en 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Había, hermanos, toda una conciencia de las aguas vinculadas al Espíritu Santo y del derramamiento del Espíritu Santo, hermano, sobre sus hijos, sobre los creyentes, sobre los fieles. Las aguas que derramaban en el altar eran también un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, que las Escrituras asociaban con el tiempo del Mesías, y lo recibirían todos los que creyeran en Él. Vamos a hacer 3 consideraciones para avanzar. Una, cuando Jesús dice, como dice la Escritura. 2, ríos de agua viva. Y 3, no había venido el Espíritu Santo. No había venido el Espíritu Santo. Esos 3 elementos vamos a considerar esta mañana. Es importante para todos, hermanos, nosotros poner atención a la palabra del Señor, ya que nos permite observar lo relevante de su mensaje para nosotros hoy y lo vigente de su mensaje para la vida de la iglesia. 1, ¿cómo dice la Escritura? Nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, todos nuestros pensamientos de fe, todas nuestras decisiones deben tener pie firme en la Sagrada Escritura. También es indispensable que lo que predicamos o enseñamos debe estar basado estrictamente, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Solo la Biblia es regla suficiente de fe y de conducta. Es una correcta interpretación. Es una correcta interpretación de ella, hermano, o una correcta interpretación de ella debe basar, en una correcta interpretación de ella debe basar toda nuestra doctrina o enseñanza. Para el tiempo de Jesús habían sectas como los esenios, fariseos, saduceos, celotes, herodianos.
Habían dos escuelas rabínicas de interpretación bíblica, la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, además de la Mishnah, hermanos, que Jesús se refirió en algunas ocasiones a la Mishnah, diciendo que la carga de los que le ponían los escribas y fariseos, hermanos, era mayor a la carga de él. Ligera es mi carga, dijo Jesús, refiriéndose a su enseñanza. Amén. Cuando dice allí Jesús dice, aprended de mí que soy manso y soy sencillo y manso de corazón. Se está refiriendo, hermano, a esa carga, a la carga que ponían, hermano, la carga de la ley abultada, la ley abultada llamada Mishnah, que recogía, hermano, toda la tradición de siglos que los rabinos habían ido sumando e interpretando. Hermano, todo esto nos permite comprender que ya para esa época había muchos errores de interpretación. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la vida eterna. Los esenios vivían una vida, hermano, separada en lugares como de retiro, hermano, segregados de la sociedad. Ya para esa época había muchos errores de interpretación. ¿Cuál era, hermanos, la diferencia fundamental entre esos teólogos o maestros con Jesús? ¿Cuál sería la gran diferencia? Quizás los maestros eran bien intencionados, pero adolecían de lo más vital, hermanos. Jeremías 2:13, Jeremías 2:13 denuncia, hermano, con fuerza, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Gloria a Jesús. Eso había pasado con la nación, y por eso Jesús, hermano, se manifiesta en medio de esa fiesta, hermano, porque él veía que era no más que un rito, no más que una costumbre, que más aún estaba fuera del marco escritural, pero era una costumbre, hermanos, que ellos la hacían con mucha devoción. Las escrituras dicen que Jesús, hermanos, era lleno del Espíritu Santo. Amén. Era lleno del Espíritu Santo. La gran diferencia con nuestros maestros, hermanos, que no podemos pensar que eran malas personas. Quizás tenían la mejor intención, esos maestros, esos teólogos de ese tiempo, hermanos, pero adolecían de lo más vital, hermanos, adolecían del Espíritu Santo. Habían, hermanos, dejado la fuente de agua viva y habían cavado para sí cisternas rotas. Habían cavado, hermanos, costumbres, ritos, ceremonias, aleluya, doctrinas, pensamientos que no retenían el agua viva, el agua verdadera de Dios. Eso explica, hermano, tanto error, hermano. Jesús era lleno del Espíritu Santo. Eso está hermano, en la línea de lo que ya hemos estado diciendo. Jesús era lleno del Espíritu Santo. Para interpretar la Biblia se necesita ser lleno del autor e inspirador de la Sagrada Escritura. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Una persona, hermano, que se atreva a interpretar la Escritura debe hacerlo con temor, con reverencia y hermano, en comunión con el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, que habían tantos errores en ese tiempo y tantas cosas añadidas al culto verdadero a Dios. Se quedaron en las formas externas y olvidaron el precioso Espíritu Santo. Solo tenían cisternas rotas. Hermano, ¿por qué no decir que también eso mismo explica los errores de interpretación hoy día? Las tantas doctrinas, las sectas, hermanos, que existen y las diferencias aún entre los que creemos en la sana doctrina, hermanos, la diferencia de interpretación respecto a temas tan relevantes como, por ejemplo, hermanos, la actividad y la acción del Espíritu Santo hoy. Amén. Vamos a ir al segundo punto. Ríos de agua viva. Maravillosa expresión de Jesús, que alude, hermano, a uno de los símbolos del Espíritu Santo también, el agua. Hermano,
El agua, símbolo de la Escritura del Espíritu Santo. Diremos entonces, el poder del Espíritu Santo hace, hermano, en el terreno de lo espiritual lo que el agua hace en el orden material. El agua purifica, refresca, apaga la sed, convierte el campo estéril en tierra fructífera. Hermano, purifica lo que está manchado, restaura la limpieza. Es un símbolo muy apropiado de la gracia divina, que no solamente limpia el alma, sino que añade belleza, aleluya, al corazón. El agua es un elemento indispensable de la vida física. El Espíritu Santo es como un elemento indispensable también, sin duda, en la vida espiritual. Agua viva es el agua en contraste con las aguas estancadas en cisternas o pantanos. Es un agua que salta a borbotones y fluye, hermanos, siempre en comunicación con la fuente, aleluya, de la que procede. Siempre, hermano, el agua que fluye está en contacto y en dependencia de la fuente de donde está fluyendo. Hermanos, el creyente tendrá agua viva solamente mientras esté conectado con la divina fuente que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, recuerde que Jesús mismo dijo: apartados de mí, nada podréis hacer. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Sin mí, apartado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana, nos permita entender y comprender su palabra, hermanos, y traerla a nuestra vida, a nuestro corazón. Hermanos, continuaremos diciendo: el Espíritu limpia de los hábitos pecaminosos y sirve como fuente que produce ríos de sanidad y se transforma en un río de vida que satisface las demandas, hermanos, aleluya, del alma, refrescándola, renovándola. ¿Cuánta necesidad tiene usted y todos nosotros de esta agua, de estos ríos de agua viva? Añore, mi hermano, el Espíritu de Dios. Búsquelo como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Diga como la mujer samaritana: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Aleluya. Busca al Señor. Solo Él puede saciar su sed, como en el día de Pentecostés lo hizo, llenando de su poder la vida de 120 hombres y mujeres y los capacitó para alcanzar, aleluya, gloria a Dios, para alcanzar a nuevas almas para el reino. Isaías 58:11 dice: serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Sus amigos, hermanos, no conocen a Cristo. Sus familiares se burlan de su fe quizá. Sea lleno del Espíritu Santo y verá cómo son tocados con poder por el Espíritu de Dios, cómo son tocados por el poder del Señor. Y podrá ver cómo las cosas cambian. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Busca al Señor. Solo Él puede saciar su sed. Aleluya. Sea como ese siervo que busca por las corrientes, que brama por las corrientes de las aguas. Aleluya. Gloria a Jesús. Número 3. No había venido el Espíritu Santo. Esa es otra expresión que está en el contexto de lo que hemos leído. No había venido el Espíritu Santo. Juan el Bautista había dicho que la misión de Cristo abarcaba dos aspectos fundamentales, que era quitar el pecado del mundo, la salvación de las almas, su obra redentora, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el segundo, hermano, bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación, lo primero que recibe es la justificación, el perdón, la limpieza de sus pecados. El Señor Jesús aclaró que el cumplimiento de esta segunda parte de su obra no tendría lugar
hasta que Él hubiera sido glorificado. Así lo plantea Jesús mismo, hermanos, en esto. Y ahí está el texto que leímos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Esa es la realidad. Por eso es que tenía que cumplirse este aspecto, ¿cierto?, del ministerio de Jesús. Él es el que bautiza. Viene uno más grande que yo, del cual no soy digno de abrochar sus sandalias agachado, encorvado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan. Amén. Entonces, esos son los dos focos relevantes del ministerio. La salvación, del ministerio de Jesús, la salvación, y por otro lado, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, el derramamiento del Espíritu Santo, como sucedió el día de Pentecostés. Amén. Hacía entonces referencia a esto, al hecho de que primero es necesario completar su misión redentora. Eso es lo primero, con su muerte, resurrección y la ascensión al cielo. Luego de eso, recuerda, 50 días después de la Pascua, hermano, Jesús lo dijo con claridad también. Amén. Lo dijo también la última noche que estuvo con sus discípulos al aposento alto. Pero hoy yo os digo la verdad. Aleluya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Gloria al Señor. Eso tenía que acontecer. Esa tremenda experiencia estaba reservada, hermanos, para la iglesia. No era para los creyentes del Antiguo Testamento. No era para los creyentes que estaban allí en el tiempo de Jesús, los que le comenzaron a seguir, sus primeros discípulos. Estaba reservada, hermanos, para la iglesia. El fiel Consolador vendría un día especial para dejar una huella inolvidable que ha llegado, hermanos, hasta nuestros días. A partir de Pentecostés, los creyentes en Cristo recibieron el Espíritu Santo de una forma muy diferente a como lo habían recibido los fieles del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como experiencia y también como distribución, era distribuida a muy pocas personas. Lo hemos dicho muchas veces, a sacerdotes, reyes y profetas. En el pasado, solo algunos lo recibían en el Antiguo Testamento. Todos los creyentes en el Nuevo Testamento, sin excepción, pueden recibirlo. Potencialmente todos los que aceptan a Cristo están en la posibilidad de ser llenos también del Espíritu Santo, como sucedió el día de Pentecostés y como lo anunció el profeta Joel. La experiencia pentecostal o el derramamiento del Espíritu Santo está al alcance de los que creen. Jesús lo planteó de esa manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es indispensable la fe de todos los que aspiran a recibir la promesa. Es indispensable la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo debemos creer en la palabra del Señor y en sus promesas. Y singularmente en esta promesa debemos creer. Aleluya, porque es para los que creen. Aleluya, para todos los que creen en Él. Jesús lo adelantó diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es indispensable creer para recibir la promesa, pero también, hermanos, la búsqueda. No olvide, la fe y la búsqueda caracterizaron a los 120 que estaban en el aposento alto. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron allí, hermanos, en el aposento alto, esperando, orando, hermanos, buscando la presencia del Señor. Ellos se quedaron allí, hermanos, hasta que vino el cumplimiento. Hermanos, esa fue la característica. Hermanos, estaban unánimes juntos, estaban en un mismo pensamiento, en una mente, en un mismo propósito. De esa manera, hermanos, el Espíritu Santo se derramó. ¿Qué le va a caracterizar a usted, mi querido hermano, en esta búsqueda? En esta búsqueda usted va a buscar la presencia del Señor. Usted va a buscar de su Espíritu Santo. Usted cree que hoy es indispensable el Espíritu Santo,
para que podamos leer y entender adecuadamente la Escritura y no torcer, hermano, la doctrina de la palabra del Señor. ¿Usted cree que hoy es necesario el Espíritu Santo para hablar con poder a los que no conocen a Cristo? ¿Usted cree que hoy es necesario el Espíritu Santo para que esas personas se conviertan de verdad y no solamente se transformen en amigos de la iglesia, en amigos del Evangelio, en amigos del Señor, un grupo de amigos nuestros, o se transforman en convertidos, realmente convertidos, hermano? Una persona que acepta a Cristo y con nada usted lo deprime, con nada usted le acoquina su fe, con nada usted, hermano, lo hace menguar, porque esa persona ha creído de verdad en Jesús. Hermano, la característica de un convertido es de una persona que, a pesar de todas las circunstancias complejas que se den en su vida personal, familiar, laboral, en la vida de la iglesia como congregación, porque a veces dentro de la iglesia hay dificultades, hermano, un verdadero convertido es una persona que es capaz de sobreponerse a todas aquellas circunstancias y no perder el propósito, no perder el objetivo por el que el Señor le llamó. Hermanos queridos, es indispensable que creamos, hermanos, y busquemos esta promesa para que seamos la iglesia que el Señor tanto quiere que seamos cada uno de nosotros. Aleluya. Le voy a invitar a orar al Señor. Le voy a invitar a que usted busque la presencia del Señor en esta mañana. Incline su rostro allí donde se encuentra y digamos todos juntos: aleluya, amado Dios, creemos en tus promesas, creemos en la promesa del Padre, creemos en la palabra profética de Joel: derramaré de mi espíritu en los postreros días sobre toda carne. Nosotros creemos en ese bautismo de poder, Señor, que es para cada uno de nosotros. Envíalo a regar nuestras almas que tienen sed de ti. Envíalo a regar nuestras almas. Aleluya. Si en alguna medida hemos dejado, aleluya, la fuente de agua viva, aleluya, y hemos cavado cisternas que no retienen agua, cisternas rotas, Señor, ayúdanos a volver a la fuente del agua de la vida. Ayúdanos a estar, aleluya, siendo parte de ese río, de esa vertiente divina, aleluya, que impulsa a tu iglesia, que impulsa a tu pueblo, aleluya, y que inspira y enciende los corazones para hablar el Evangelio con poder a aquellos que aún no conocen a Cristo. Dios mío, aleluya, que tu iglesia aquí en Tierras Blancas, en Chihuayante, pueda, aleluya, disfrutar de esta promesa preciosa y que puedan fluir ríos de agua viva en sus vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús lo pedimos, en el nombre de Jesús, glorifícate, aleluya, y extiéndenos tu bendición, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Les voy a invitar a una canción antigua, aleluya, canto de adoración, que es un ruego también. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu
Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. ¿Y dónde estás? Dile al Señor: derrama tu espíritu. Díselo, mi hermano, mi hermana. Y que tu luz brille. Oh, que tu gloria llene. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu. Oh Jesús, bautízanos y que tú llénanos de tu Espíritu Santo. Aleluya. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Y gloria al Señor.